Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Quiero invitarlos entonces en esta tarde, continuando con esta reunión virtual, a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Así que si tiene su Biblia, le invito para que abra conmigo su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Y allí estaremos refiriéndonos al texto de las Sagradas Escrituras, el cual nos dice así: por lo cual nosotros también, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Acabamos de leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, y compartiendo, ¿no?, este pasaje de las Escrituras, podemos ver el agradecimiento que el apóstol Pablo tenía por esa congregación. ¿Por qué estaba agradecido por esa congregación? Por la actitud reverente que tenían cuando les era compartido el Evangelio, por la actitud reverente que tenían cuando Pablo les hablaba la palabra de Dios, y que de hecho no contaban con una Biblia como nosotros, sino contaban con los rollos de la ley, lo cual es la palabra de Dios. Y podemos ver que de los mismos rollos de la ley se extrajo el Evangelio. Mediante la revelación que recibieron los apóstoles y los que fueron comisionados para la extensión del reino de Dios y para predicar el Evangelio. Así que cuando Pablo hablaba citando los rollos de la ley, pero no tenía una escritura tangible, o sea, como nosotros que podemos hoy levantar el libro de la Biblia y decir, esta es la palabra de Dios, sino que exponía en base a lo que estaba escrito, y de ahí daba la interpretación mediante la revelación por el Espíritu Santo, y la iglesia recibía la comprensión de esa escritura. Entonces, a ese mensaje es que el apóstol Pablo lo denominaba la palabra de Dios. ¿Me está comprendiendo? O sea, es muy distinto el que hoy yo levante el libro sagrado, la Biblia, y diga, esta es la palabra de Dios, y aún podría citarla literalmente.
leer, hacer una lectura correlativa, literal, y decir, acabamos de compartir la palabra de Dios. Pero Pablo tenía que compartir en base a lo que estaba escrito, conforme a la revelación del Espíritu Santo, dando una interpretación para que la iglesia tuviera una comprensión, y a ese mensaje le llamaban la palabra de Dios. Y por eso es que estaba muy agradecido, porque no era una tarea sencilla. Imagínense que él tenía que tomar escritos, interpretarlos bajo la luz del Espíritu Santo, relacionarlos con la persona de Jesucristo, lo cual también era muy controversial. ¿Por qué? Porque lo que se conocía de Jesucristo es que había sido crucificado. Y el hecho de que una persona fuera crucificada no hablaba bien de esa persona. ¿Por qué? Porque se crucificaba a los malhechores. Pero mediante lo que los profetas escribieron por medio del Espíritu que le fue dado acerca de la persona y de los tiempos, el apóstol Pablo podía extraer el Evangelio por la gracia de Dios y así compartir la buena noticia. Aún hoy, hablar de Cristo es hablar de una persona célebre. Pero imagínense en aquellos días, unas décadas después, hablar de Cristo no era hablar de alguien célebre, era hablar de alguien quien había muerto como un malhechor. Hoy, con el transcurrir de los años, con la extensión del cristianismo hacia el mundo occidental, en las diferentes formas que se fue extendiendo, hablar de Cristo es hablar de alguien célebre. O sea, más allá que nosotros lo relacionamos con la cruz, pero no lo vemos, no es la imagen que nosotros recibimos, la imagen de un delincuente, a diferencia de aquellos días. Entonces, era mucho más difícil compartir la escritura, vincularlo a esta persona, la persona del Señor Jesucristo, y que la gente tuviera una comprensión y a la vez, en base a esa comprensión, recibiera el mensaje como palabra de Dios. Así que si había quien lo recibía, ¿qué es lo que producía en el que predicaba? Un gran contentamiento. ¿Por qué? Porque podía ver que no era su obra, no era su elocuencia, no eran sus palabras ni su conocimiento que pudiera tener, sino que podía verse claramente que era la obra del Espíritu Santo. Porque lo que nos es imposible a nosotros, a Dios le es posible. Aún hoy en estos días, más allá que hablar de Jesucristo es hablar de una persona célebre, sobre todo en esta parte del mundo occidental, más allá que contamos con el libro sagrado, la Biblia, y podemos levantarlo y fehacientemente decir, esto es la palabra de Dios, necesitamos la obra del Espíritu Santo. Esa obra que hoy nuestra hermana compartía al traer la lectura del Evangelio de Juan, el cual vendría lo que nos era necesario, ¿para qué? Para convencer de pecado, de juicio y de justicia. Amén. Entonces, tenemos que confiar al momento en que exponemos la palabra de Dios, al momento en que compartimos el Evangelio, en la obra del Espíritu Santo. Pero no obstante, no podemos dejar de celebrar, no podemos dejar de ser agradecidos por quienes lo reciben como lo que es, como palabra de Dios. Siempre que alguien recibe el mensaje que compartimos como palabra de Dios, para nosotros eso es un motivo de celebración. ¿Por qué? Porque actúa en los creyentes. El apóstol Pablo celebraba porque veía que actuaba poderosamente en los creyentes. Por eso la palabra de Dios nunca fue infructuosa, siempre cumple el propósito por lo cual le es enviada, pero no vemos que tenga el mismo resultado en todas las personas. ¿Por qué? Porque se requiere que el que oye vaya acompañado de la fe.
si va acompañado de la duda, si va acompañado de la inseguridad, aún si va acompañado del raciocinio, ¿no? Que es lo que comúnmente anteponemos ante cualquier mensaje que recibimos. Tratamos de razonarlo, de entenderlo intelectualmente. Si va acompañado de todo eso, puede que después, cayendo todas esas barreras, produzca el fruto. Pero si esas barreras se mantienen en pie, para que podamos entender. Imagínense si alguien viene a nosotros y nos dice, ¿sabes? Todos tus pecados fueron limpiados. Entonces yo le pregunto, ¿de qué manera? Bueno, una persona que sin conocerte a ti, sustituyó tu lugar, ocupando tu lugar en la cruz del Calvario, y el juez supremo, el Dios creador del cielo, de la tierra y de todo lo que en ella hay, decidió castigarle a él en vez de castigarte a ti. Y por cierto, hay algo más que debo decirte. Ese hombre que te sustituyó ocupando tu lugar en ese lugar de tormento y de castigo, era el Hijo unigénito de Dios. ¿Comprende esto intelectualmente o razonándolo este mensaje? Para cualquier religión, para cualquier creencia, para cualquier concepto humano de cómo Dios limpia los pecados, esto es una locura. Un hombre que sin conocerme a mí, que a la vez era el Hijo de Dios, me sustituyó y hace 2000 años, cuando ni siquiera yo había nacido, ocupando mi lugar, sufriendo en mi lugar el castigo por mis delitos y por mis pecados, para que derramada de su sangre sean cubiertos mis pecados y yo sea absuelto, libre de cargo y de culpa, como si nunca hubiera cometido algún delito, siendo juzgado por el juez supremo y que no hace acepción de personas, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce, aún lo profundo del hombre, las mismas intenciones. O sea que ante un juez supremo, que nada escapa de su ojo. Entonces, ¿se imagina si quisiéramos nosotros racionalizar este mensaje? ¿Cómo lo recibiríamos? Como lo que verdaderamente es para los que se pierden, como locura. Pero como hemos decidido creer, por la gracia, la misericordia de Dios, que derribó esos argumentos que se levantaron en nuestro razonamiento y en nuestra mente como fortaleza mediante la acción y la obra del Espíritu Santo, actuó ¿para qué? Para salvación. Por eso dice la Escritura que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces la palabra de Dios tiene poder para salvar. Pero ¿a quiénes que salva? A los creyentes. La palabra de Dios tiene poder para salvación, pero hace salvo a aquel hombre y a aquella mujer que cree a la palabra verdadera del Evangelio. Siguiendo esta línea de pensamientos, quiero referirme a la cita que el autor de la carta a los Hebreos cita en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 12. Mire lo que dice acerca del mensaje del cual recién ya explicamos lo que es la palabra de Dios, y especialmente en aquellos días que difiere de lo que es la palabra de Dios en estos días. Porque yo puedo tomar la Biblia, este libro sagrado, levantarlo y decir, esto es la palabra de Dios. Y nadie pondría tela de juicio. ¿Por qué? Porque se conoce que la Biblia, este libro sagrado, como la palabra de Dios. Pero ellos no podían hacer eso porque no tenían la compilación de los libros de la Biblia como hoy lo tenemos, sino que tenían solamente los rollos de la ley que hablaban en cuanto a la persona y hablaban en cuanto al tiempo de la venida del Cristo, del Mesías, pero a la vez ellos tenían que relacionarlo mediante la interpretación que daban a los textos bíblicos, y la vida del Señor Jesucristo fue bien notoria en sus tiempos, y a la vez no era desconocido que había muerto
con muerte de cruz. O sea que tenían que relacionarlo con un hombre que había muerto como un malhechor. Entonces, difiere mucho aquellos días de estos de lo que es la comprensión de lo que es la palabra de Dios. Pero continuando entonces con la línea del pensamiento que venimos desarrollando, si tiene su Biblia, abra conmigo entonces en Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese qué tan profundo penetra la palabra de Dios. Y no solamente lo profundo de cómo penetra la palabra de Dios en el corazón del hombre, sino que dice que es viva, o sea que está activa y es eficaz, o sea que es provechosa para aquello para lo cual es enviada. Por eso ya el profeta Isaías, 700 años antes de la aparición del Señor Jesucristo, dijo que la palabra de Dios no volvería a él vacía, sino que cumpliría el cometido por lo cual fue enviada. Siguiendo entonces en esta línea de pensamiento, ¿por qué hay quienes tienen provecho de ella y hay quienes no encuentran ningún provecho en la palabra? Y veamos qué dice en el mismo capítulo 4 de Hebreos, verso 2. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia, el Evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra de Dios por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No les aprovechó, ¿por qué? Porque mantuvieron los argumentos filosóficos, los argumentos de su raciocinio, mantuvieron en alto todas esas barreras, impidiendo en que la palabra de Dios penetrara sus corazones, impidiendo que la palabra de Dios calara hondo, que hiciera su obra en sus corazones. Por eso Jesús habló en cuanto a esto, refiriéndose a una parábola, la parábola del sembrador, que el sembrador había salido a sembrar, pero la semilla, quien es la palabra de Dios, parte cayó al costado del camino, viniendo las aves del cielo y robándola. Parte cayó entre espinos, terminando ahogándola, y parte cayó entre pedregales, siendo con poca profundidad y sin raíz, terminándola secando el sol de la prueba. Entonces, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. Lo celebramos cuando hay quienes al oír la palabra de Dios la reciben como lo que es. ¿Por qué? Porque en ellos actúa. En ellos va a llevar fruto. Por eso Pablo, desde la lectura que hicimos al principio en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, que es cómo comienza diciendo, debemos dar gracias a Dios siempre por vosotros. ¿Por qué? Porque en el momento en que oíste de nosotros la palabra de Dios, la recibiste como lo que es, como palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Palabras más, palabras menos, es lo que dijo, ¿no? Entonces, por eso es que es un motivo de celebración. En Efesios capítulo 1, verso 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, yo puedo oír, pero si creo, voy a recibir esta gracia. ¿De qué? De ser sellado con una nueva vida. De ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Hasta cuándo? Hasta el día
de la redención completa. ¿Por qué razón no puede actuar en los que no creen? Justamente por esto que la misma Escritura nos revela, lo cual nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Crea que le hay y que habrá de recompensar a aquellos que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, todo radica y nos damos cuenta, no en el mensaje solamente, sino también en quienes reciben este mensaje. ¿Y qué es lo que se requiere de los que reciben este mensaje? Primeramente, que tengan una actitud reverente ante el mensaje que están recibiendo y lo reciban como lo que es, como palabra de Dios. Si nosotros no tenemos esa actitud reverente, o sea, si estoy escuchando el mensaje de la palabra de Dios, pero atendiendo otras cosas o preocupado por otras cosas, ¿podrá actuar? Seguramente que no. No porque no tenga provecho o sea infructuosa, sino porque no va a tener provecho en mi vida, porque no va acompañada de la fe. Entonces, ¿qué es lo que se requiere en los que escuchan? Una actitud reverente. ¿Y qué es lo que debe de generar en nosotros en el momento en que oímos la palabra? La fe. Justamente, la fe es el resultado de oír y el oír de la palabra de Dios, como nos lo dice Romanos capítulo 10, verso 17. Entonces, algunas personas dicen, pero a mí me cuesta, no tengo fe, me cuesta creer. En realidad, no es que no tiene fe, no ha oído suficientemente, no se ha conectado lo suficientemente con el mensaje bíblico para que se genere la fe. Ese es el hecho en sí. ¿Por qué? Porque la fe no es sola por sí misma. La fe es el resultado del oír y el oír de la palabra de Dios. Sabe que yo, y esto se lo comparto de mi experiencia de vida de creencia, no siempre me encuentro con la fe al 100%. A veces está al 70%, a veces al 50%, a veces al 30% y a veces hasta al menos 10%. Pero he alcanzado esta gracia de poder entender que cuando me encuentro al menos 10 o me encuentro al 30 o al 50 y no estoy conforme con la vida de creencia que estoy teniendo, ¿sabe qué hago inmediatamente? Primeramente conecto con la iglesia. Primeramente conecto con la iglesia, ya sea en la reunión de oración de la mañana, con algún otro grupo. Si el grupo de mi iglesia no conecta, no se preocupe, la iglesia no es solamente fundados y firmes en la fe, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces a veces conecto con otro. Y sé que usted también, tal vez hay, espero que lo haga y lo reciba también como ejemplo para su vida de creencia. Conecto con la iglesia primeramente y luego me concentro en oír la palabra de Dios. Sí puedo tomar la Biblia y hacer mi lectura personal, que de hecho más de una vez lo hago, y de esa manera soy ministrado, pero cuando a veces aún leyendo siento que me falta algo más, conecto, sigo buscando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios se debe acercar con fe, creyendo que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, en esa confianza y en esa seguridad, sé que mis estados van a ir cambiando, a veces menguarán, a veces me fortaleceré, pero Dios no va a fallar, Él permanece fiel. Por eso tuve mucho gusto y mucho agrado en compartir el pasaje de Isaías 3:10. Dile al justo que le irá bien. Qué linda palabra me compartió mi hermano consiervo y cuánto bien me trajo. Y qué lindo también poder compartirlo con usted.
Espero que se haya fortalecido en este día. Le espero en el día de mañana en las 2 reuniones que vamos a tener, sea a las 10 de la mañana en Rincón 1025, la ciudad de San Carlos, o a las 6:30 de la tarde en Avenida La Valleja, allí en la ciudad de Maldonado. Deseo que Dios le bendiga, que le fortalezca y Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,